fuerza. Satanás, hermanos, en su naturaleza es engañador y mentiroso. Distorsionar la verdad, engañar, mentir es quien él es. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, una vez más, tratando de darnos a entender que nuestro enemigo, nuestro adversario, no puede ser enfrentado como si fuera algún ser humano. Que nuestra lucha no es contra sangre y carne. El cristiano común anda en pleito con sangre y carne. El cristiano común en la casa se mete el diablo y está allí el hombre y la mujer agarrados con el uno con el otro y Satanás haciendo lo que se le pega la gana. Y eso es porque no entendemos, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y comienza a darnos los distintos niveles de jerarquía dentro de el realmo espiritual y las huestes espirituales que él llama de maldad en las regiones celestes. Una vez más, hablando sobre el hecho de que nuestro enemigo, su naturaleza es de una naturaleza espiritual. Encontramos, hermanos, en Ezequiel, encontramos el libro de Isaías, descripción de Satanás. Satanás fue un ángel creado por Dios, que se rebeló. Él y una tercera parte de los ángeles en el cielo, él guió la rebeldía y desde entonces es enemigo de Dios y de su pueblo. Por eso dice en el versículo 13, por tanto, toma toda la armadura. ¿Cuánta es la armadura? ¿Parte de la armadura? No, toda la armadura de Dios. Interesante que hasta el día de hoy en el tiempo moderno y en guerras dentro del tiempo moderno, qué crítico es que el soldado antes de salir a batalla tenga todo puesto, todo en lugar para su propia seguridad y para seguridad de aquellos que combaten al lado de él. Toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. Al hacer batalla, hermanos, el Señor nos quiere victoriosos. Al hacer batalla, si nosotros atendemos a ponernos toda la armadura de Dios, después de que todo se haya acabado, vamos a permanecer firmes. No así con muchísimos hijos de Dios y siervos de Dios. Y yo le aseguro que cada uno de ellos, igual en nuestra iglesia lo hemos tristemente experimentado una y otra vez. ¿Cómo es que Satanás agarra a un hermano, a una familia? Y cuando, si acaso en la gracia de Dios hay arrepentimiento en esa familia o en ese hermano, siempre se escucha lo mismo. Y esa es la negligencia a su vida espiritual. Pero pensamos que es complicado y nosotros creemos que hay una poción o hay una fórmula mágica o algo para enfrentar a Satanás. Pero en verdad, al darnos cuenta de las distintas piezas de la armadura, nos damos cuenta que no es complicado, hermanos, es bien sencillo.
pero tenemos que atender a lo que nos dice. Dios quiere que después de haber acabado la batalla, nosotros estemos firmes. Ahora, habiendo dicho eso, quiero recordarles que la guerra ya está ganada. Estamos en batalla, pero la guerra ya está ganada. Nuestro enemigo es un enemigo derrotado, ya derrotado por el Señor Jesucristo. Y bien dice la Escritura en el libro de Apocalipsis de que ha descendido a la tierra con gran furia, porque sabe que su tiempo se acerca, que su tiempo está corto. Estad pues firmes, versículo 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, y terminamos, ¿verdad? O más bien comenzamos a tratar esto la semana pasada de la coraza de justicia. Bien, lo que tenemos aquí enfrente de nosotros es lo que es el yelmo, ¿verdad? De la salvación, o el casco. Y no vamos a tratar eso el día de hoy, pero bueno, gracias a Dios y le agradezco al hermano Gerson que siempre anda pensando, este es lo que él viste cuando se va a trabajar todos los días. Y, y luego allá atrás me trajo una espada. Kevin Wynn estaría bien contento, ¿verdad? Si estuviera aquí, porque él de alguna manera u otra siempre tiene que sacar machete, espada, algo, ¿verdad? Y bueno, pero llegaremos a esa parte y pieza de la armadura que es el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. If you happen to have that image that we had for last week, if you could put it up, please. Ahora recuerden, hermanos, que esta parte de la armadura era vital para proteger las partes más importantes del cuerpo, el corazón, los pulmones, igual. Había una parte de atrás de la armadura, de la misma manera. Esta pieza de la armadura componía dos partes para cubrir el pecho y para cubrir la espalda. Y dice la palabra de Dios, describe esta coraza, esta protección, la describe como la coraza de justicia. Ahora déjeme interpretar lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Cuando pensamos de justicia, injusticia, pero estamos hablando aquí justicia de Dios, o déjeme simplificarlo, está hablando de santidad. Ahora, no voy a cubrir todo lo que nosotros tratamos la semana pasada, pero suficiente en nosotros comprender que nuestra justicia o nuestra santidad, hermanos, es nuestra confianza. Un soldado que entra a la batalla inseguro. Y tantos de nosotros vivimos en tanta inseguridad, plagados con tantos temores y tantas cosas que nos detienen. Y vamos a encontrar que siempre el problema es que hay algo entre nosotros y nuestro Dios. Hermanos, el pecado nos separa de Dios y no hay mejor manera de nosotros comprenderlo. Cuando la Biblia dice la paga del pecado es muerte, siempre es necesario explicarle a una persona que no conoce al Señor que muerte en la Biblia no es 6 pies bajo tierra, quiere decir separación. Y gloria al Señor que Dios perdona pecado. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso restablece nuestra comunión con Dios y lo dice, y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué en relación a Satanás? Porque recuerden que está diciéndonos aquí que esta pieza de la armadura es parte de todo lo que es necesario para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿En qué forma el diablo ataca? Bueno, hay tantas distintas maneras en que ataca.
no olviden que Él es el padre de toda, ¿qué? Mentira. Y dígame si no estamos viviendo el día de hoy. Más, el hijo de perdición todavía no se ha revelado, pero el espíritu del anticristo, Pablo dijo, ya está en acción. Y no hay duda, no tengo yo ninguna duda de que lo que estamos nosotros viendo, normalizando el pecado, mintiendo a este mundo, ¿verdad? A llamar a lo santo una abominación y a lo que todo lo que es malo llamarlo bueno. Y ha hecho una obra increíble en el mundo, pero no olvidemos que el Señor lo describió como el Dios de este siglo. Entonces, una de las cosas que hace, y lo hizo desde el principio, ¿recuerdan cuando comienza a entrevistar a Eva? Hermanos, nunca se ponga a conversar con el diablo, pero comienza a entretener, porque usted no va a ganar. Comienza a conversar con Eva y comienza a poner en duda la seriedad de desobedecer a Dios. Con que Dios ha dicho. Entonces, había advertido el Señor que si comían del fruto del árbol de la sabiduría del mal, ciertamente iban a morir. Vino Satanás y dijo, no van a morir. Entonces encontramos el engaño y la mentira de Satanás desde el principio de hacer menos del pecado de lo que es. Y vivimos en un desarrollo completo en lo que él por siglos ha estado haciendo en este mundo, por lo cual es llamado el príncipe de la potestad del aire. Recuerden Efesios 2:1, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo Satanás viene? Bueno, viene tratando de normalizar para nosotros el pecado, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Qué es malo? Hermanos, es malo lo que la palabra de Dios dice que es malo. Punto. No es asunto de cuál es tu opinión. Me preocupa cuando oigo a cristianos hablando en estos términos. Pues para mí, pues yo pienso, pues yo creo, lo que tú piensas, lo que tú crees, eso sobra. No importa, a la luz de las escrituras, hermanos, lo que es malo es lo que Dios dice que es malo. Y Él nos dio su palabra para poder hacer esa distinción. Ahora, recuerden cómo el Señor combatió contra Satanás. A cada mentira que Satanás le lanzó al Señor Jesucristo, el Señor siempre contestó con la verdad de la palabra de Dios. Y estaremos llegando allá cuando tratemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero la Biblia nos dice de cómo Él toma ventaja cuando tú y yo vivimos en desobediencia. Entonces oí una gran voz, dice Apocalipsis 12:10, en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay un dicho que dice, el que nada debe, nada teme. ¿Sabe usted que eso es verdad en nuestra vida espiritual? Cuando usted y yo desobedecemos a Dios, perdemos nuestra confianza, entran dudas y entra temor. ¿Qué respondió Adán cuando el Señor lo buscaba? Y le pregunta el Señor a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde andas tú? Y Adán contesta y dice, oí tu voz en el jardín y temí.
¿Y qué? Y temí. Mire, hay tantas distintas formas y maneras de ahogar esa conciencia. Y déjenme explicarles otra cosa, que aún las personas incrédulas, dice la palabra de Dios, no tienen excusa, acuerdo a Romanos capítulo 1, porque la ley de Dios ha sido escrita en sus corazones. O sea, hacemos el mal y por más que quieramos decir, no, pues no era tan mal, o pretender que no sucedió, o que no hay consecuencias, o al fin llamarle al mal bien, sabemos, hermanos, cuando ofendemos a Dios. Sabemos. Está injerto en nosotros. La primera vez que el hombre temió es porque había perdido su comunión con Dios. Oí tu voz en el jardín y temí. La coraza de la justicia, primeramente, acuerden que es la justicia posicional. Somos justos en Cristo Jesús. Pero eso no cambia que en la justicia en práctica, la santidad práctica es crítica a que yo pueda vivir en victoria y enfrentar las acechanzas de Satanás. ¿Cuáles son esas acechanzas? Constantes acusaciones, constantes acusaciones. La palabra de Dios dice, el impío huye cuando nadie persigue, mas el justo es valiente como un león. Cuando hemos ofendido a Dios, sabemos que hemos ofendido a Dios. Venir aquí a la iglesia esta mañana, no habiendo vivido para el Señor, habiendo vivido en obediencia, te afecta. Te garantizo que te afecta. La gente más confiada, la gente más preparada, la gente más ansiosa de escuchar la voz de Dios es aquellas personas que no tienen que esconderse de Él porque hay algo que no está bien. Hay algo, y vaya que a lo mejor ninguno aquí lo sabe, pero tú lo sabes y Dios lo sabe. Hermanos, Él se va a aprovechar. Satanás no es Dios. Entendamos esto. Él no puede leer tu mente. Pero lo que Él sí ve es tu vida. Y te estudia. Estudia tus mañas. Estudia tu espíritu. Estudia tu comportamiento. ¿Y cómo es dicho que el diablo no es diablo por diablo, sino por viejo o algo así? ¿Y sabe lo que eso quiere decir? Es bien sencillo y hay mucha verdad en eso que hermanos sabe porque ha tenido largo tiempo desde Génesis 3 de estudiar las tendencias del ser humano. Ya que no puede leer nuestra mente, te estudia. Estudia tu comportamiento, estudia tu conducta. Y cuando Él ve que nosotros desobedecemos, viene con agresividad, nos roba de nuestra confianza, infunde temores, nos anima a esconderlo, a taparlo, nos miente a hacernos creer que no es tan serio, que no habrá consecuencias. En todas estas formas, la coraza de la justicia, hermanos míos, nos protege en contra de los dardos del maligno. Porque él toma ventaja y estar acusándonos constantemente delante de Dios. Y nos roba de la seguridad y la paz en la que nosotros debemos de vivir. Nuestra confianza, hermanos, es obediencia. Amén. Nuestra confianza es obediencia. Una vez más, el que nada debe, nada teme.
Y hermanos, cuando usted y yo, y recordemos y aclaremos, no hay nadie perfecto aquí. Estamos en batalla todos los días. El día de ayer estaba explicándole a las hermanas, porque vino Pedro y le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces mi hermano peque contra mí y yo lo perdone? Hasta 7 veces, y Pedro pensó que era un gran cristiano, ¿verdad? Porque dijo 7. Yo creo que él creía que el Señor se iba a impresionar. Y luego el Señor Jesucristo en Lucas 17 nos dice, si 7 veces al día tu hermano viene y peca contra ti y viene arrepentido 7 veces en un mismo día, perdónalo, perdónalo. No hay nadie bueno aquí. Y déjeme nada más explicar lo que estoy tratando de decirle, porque, bueno, en primer lugar, el número 7 es número de perfección en la Biblia. Pero ¿qué posibilidades es que alguien ofenda 7 veces en un día? Bueno, para los que están aquí sentados, no hay ninguna posibilidad, porque así tú te crees. Pero es que el enemigo ha hecho un buen trabajo en normalizar el pecado y nosotros no ver nada malo con lo que nosotros hacemos. ¿Quién aquí peca menos de 7 veces al día? A ver, alza la mano. Yo peco menos de 7 veces al día. Otra pregunta. ¿Quién aquí ofende no menos de 7 veces al día? O sea, hermanos, el autor de este libro es el Espíritu Santo. Él es preciso. Él no nomás escogió palabras y las pone allí. Hay un mensaje detrás de lo que nos está diciendo y eso es un reflejo del carácter que nosotros tenemos. Tenemos una naturaleza pecaminosa que tiene la tendencia a todo lo que es opuesto a Dios y lo correcto y el bien. Y el enemigo Satanás toma provecho y ventaja de eso. Por eso es que si nosotros, hermanos, hacemos lo correcto, entonces vivimos en tremenda confianza. Juan dijo, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pero si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas, amados. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Cómo tenemos confianza en Dios? ¿Cómo? Acuerdo a ese versículo. Si nuestro corazón no nos reprende. Y cuando ofendemos a Dios, tenemos de escoger. Pretender que no sucedió, esconderlo, taparlo, hacer menos de ello. Pero en cada una de esas cosas, déjeme asegurarle, allí está Satanás. Y esa es la razón de por qué, hermano, nosotros debemos de tomar muy en serio esta pieza llamada la coraza de justicia. Porque él siempre va a estar allí acusando y acusando. Ahora, vimos la semana pasada que lo que acusó de Job fue una mentira. Está tan diluido que pensó que iba a educar a Dios en cuanto a Job. Pero usted y yo no somos Job. Y las acusaciones que Satanás eleva en contra de usted y de mí, en la mayoría de los casos es verdad. Es verdad. Y eso nos agobia, nos desanima. Estoy hablando del Hijo de Dios que todavía tiene sensibilidad.
Ahora, el peligro es que lleguemos a un lugar donde terminemos con un corazón cauterizado, donde ya hay un callo en el corazón. Porque, hermanos, si hacemos el mal, el corazón nos reprende. El Espíritu Santo, y gracias a Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está allí para constantemente recordarle a usted, convencerle a usted de pecado, de justicia y de juicio. Todo lo que el pecado trae. Pero eso no excluye a los incrédulos. Porque inclusive, como les dije, en Romanos 1 nos dice que la ley de Dios está escrita en sus corazones. Hermanos, ¿por qué cree que es muy difícil que una persona venga al Señor Jesucristo? Nos escondemos detrás de una religión, nos escondemos detrás de un montón de cosas, porque lo que el hombre necesariamente tiene que enfrentar si va a venir a Cristo es el mal que ha hecho. Y no nos gusta. No nos gusta. Y todos hemos hecho el mal. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda a Dios. Pero la justicia de Dios en nosotros, hermanos, siempre cuando estoy hablándole a alguien del Señor Jesús, yo le cito en Romanos 3:10, donde dice la palabra, no hay justicia, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y les digo esto, en el cielo, ahorita mismo, no hay nadie allí que esté allí porque es bueno. Porque no hay nadie bueno. Amén. Entonces inmediatamente sabemos algo de que no vamos a llegar a la gloria por lo bueno que somos, porque no hay nadie que es bueno. Por eso fue necesario que Jesús satisfaciera la justicia de Dios por el mal que se había hecho, pagando toda la deuda de su pecado y el mío. Y esa es la confianza. Y el amor de Dios. Satanás, cuando tú y yo fallamos, nos ataca en poner en duda todo lo que Dios es. Más, el Señor nos ama. Pero Satanás comienza a poner en duda el amor de Dios cuando tú fallas. Déjame decirte una de las razones por qué. Porque Dios a sus hijos los disciplina. Y tantos de nosotros nos pasan cosas, vienen cosas y pensamos que Dios nos ha abandonado o que de alguna manera Él ya no nos ama o la trae contra nosotros, pero lea todo el capítulo 12 del libro de Hebreos y usted se da cuenta que Dios a los que ama, disciplina. Pero ahí está Satanás para mentirle a usted. Para hacerlo está pensar que Dios es el autor de todo el mal en su vida, cuando en la disciplina lo que Dios quiere hacer es ayudarnos a entender que el autor de todo el mal en nuestra vida y todo dolor es el pecado. Pero desde el principio, cuando vino a Eva, él quiso hacer menos de ello de lo que Dios había dicho. En la oración, David dijo, si en mi corazón yo hubiese guardado iniquidad o pecado, Jehová no me oyere. Perdemos confianza en todo sentido. ¿Qué piensa usted de cómo terminará un soldado que sale a la batalla desconfiado? Hermanos, soldados victoriosos salen acertados. No
no salen, ¿verdad? Pensándola. Están afirmados, están acertados, están confiados en todo al enfrentar la batalla. Pero perdemos eso. Perdemos eso cuando usted y yo no vivimos en santidad. Antes de entrar a Jericó, la razón de por qué es que le dijo Josué al pueblo, santificaos. Era la primera ciudad. La coraza de justicia, la santidad. Santificaos porque Jehová mañana hará maravillas entre vosotros. ¿Cuál era la estrategia? Bueno, la estrategia fue dada por Dios. Y que, ¿dónde pudiéramos encontrar eso en algunos escritos o libros que traten con materia de estrategia militar o de guerra? Pero Dios dio la victoria. Llegan a la próxima ciudad. Y Josué hasta pensó, pan comido. No mandemos a tantos porque esto, ¿verdad? Esta ciudad no va a poner mucha resistencia. Y el pueblo de Dios huyó de un enemigo que era menor que Jericó que habían enfrentado. ¿Por qué? Antes de enfrentar a Jericó, había la confianza de la presencia de Dios y fe. Dígale hoy a un militar, ¿cuál es la estrategia? Bueno, llevo la espada corta, la larga, no, nada de espada. Ya estamos listos con la armadura. No van a necesitar, pero bueno, póngansela. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Vamos a marchar 7 veces alrededor de la ciudad. Digo, quien fuera pensaría que es una locura. ¿Por qué vino la victoria? Josué les había dicho, santificaos. Ponte la coraza de justicia. Y hubo victoria. La próxima ciudad fueron derrotados porque Dios les había advertido que no tomaran nada del botín de esa ciudad. Pero un hombre llamado Acán tomó un lingote de oro y un zarape, eso está en el hebreo, y lo escondió. Josué se tira en el piso y, Señor, ¿qué van a decir los enemigos de Dios? Que para matarnos, que no pudiste ayudarnos, darnos la victoria. Y el Señor, me encanta. ¿Quién dice que Dios no tiene bien sentido de humor? Es como que el Señor dice, ay, Josué, levántate, Josué, que estás ahí tirado, párate. Hay pecado en el campamento. La derrota vino porque la primera ciudad fueron vestidos de la coraza ¿de qué? De justicia. La segunda, el enemigo era menos amenazante, menos potente. Y fueron derrotados por la falta de la presencia de Dios. Hermanos, Dios de una manera especial está presente con cada uno de sus hijos. Él no abandona a sus hijos. Somos hijos de Dios. Pero Dios está en una manera muy particular y especial con aquella persona que está vestida con la coraza de la justicia. No voy a elaborar, pero hermanos, nuestro Dios es 3 veces santo.
Y hoy en día en las iglesias es casi como que todo se vale. Y si acaso el pecado se trata como debería de tratarse, ya ahora eso se llama ser muy estricto, no tener amor, no tener compasión y no tener misericordia. El diablo ha hecho un buen trabajo aún dentro de las iglesias. Pero entendamos una cosa, que este Dios santo no puede tener nada que ver con lo que usted y a mí muchas veces nos atrae. El problema nosotros es queremos a Dios y luego queremos todo lo que a Él le desagrada a la vez. No, escoge. Lo peor es el engaño de pensar que tenemos las dos cosas. Ando haciendo cosas que desagradan a Dios, pero yo sé que Dios está conmigo. No es así. Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en Él. Y claramente dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, como dicen los que acabo de decir, y andamos en tinieblas, Juan dijo, somos mentirosos, mentimos y no practicamos la verdad. Pero hermanos, ¿por qué querer estar alejados del Señor? ¿Por qué? Una persona que no conoce al Señor, pues el pecado ni le va ni le viene. El proverbio dice que para tal persona el pecado es un deporte. Ni le va ni le viene. Pero alguien que ama a Dios sabe muy bien que aunque Dios no le ha desamparado el pecado y luego le ayuda a Satanás, que es un acusador, constantemente martillando eso en tu mente. No olviden, dice que acusa a los hermanos día y noche, constante, más anda cuando dice primera de Pedro 5 que anda buscando a quien devorar, estas cosas son las que anda buscando. Y viene. Pero por eso es que, hermanos, nosotros necesitamos atender a lo que el Señor nos dijo y lo que le dijo al pueblo de Dios en Israel, en Isaías. Venid pronto. Venid pronto y estemos a cuenta. El vivir en pecado, hacer a un lado la santidad en la cual deberíamos de vivir, es vivir en desconfianza, en temor y en dudas. Hermanos, ningún soldado puede tener victoria en esa forma y en esa manera. Lo que pasa es que no atendemos a la invitación de Dios. Venid pronto, venid luego. Estemos a cuenta. Que si tus pecados fueron como la grana, si fueran como blanca lana, hermanos, hay perdón en Dios. Pero lo que pasa es que usted y yo, por razones que no entiendo, pero sí con la ayuda de Satanás, ¿qué nos va a guardar? ¿Qué nos va a proteger de esto? La coraza de justicia. Vivir en luz, porque somos hijos de luz. Vivir en luz no quiere decir que no erras. Vivir en luz es estar expuesto constantemente a la luz de Dios. Y la luz de Dios expone tu mal y el mío. Amén. Pero no solamente expone nuestro mal, conquista las tinieblas. Porque la luz y las tinieblas no pueden coexistir. Les he dicho que lo que pasa es que tenemos un montón de cristianos cucas, ¿verdad? ¿Qué es ser cucas? Cucaracha. ¿Qué hacen las cucas cuando prendes la luz? ¿Qué hacen?
arrancan. Dios prende la luz y expone todo el mal de tu corazón, arrancas. No nos gusta, no nos gusta. Pero si vivimos en luz y dejamos que esa luz exponga las cosas más oscuras en nuestro corazón, adivine lo que va a hacer esa luz. Va a conquistar las tinieblas. Y estaremos bien fajados con la coraza de justicia. Y luego nos habla del calzado. Bien. No eran Kohans o no eran Johnston & Murphy o Florsheim. ¿Ok? La próxima semana vamos a comenzar a tratar con esto, ¿ok? Ahora, déjenme explicarles, hermanos, ¿se dan cuenta que esta es ya creo que la segunda vez que comienzo a las 10? Les estoy avisando para que lleguen a tiempo, hermanos. Ya, una vez al mes, nada más una vez al mes, voy a estar allá con los hermanos en inglés. No quiero descuidarlos por completo, pero el hermano Vélez, él se va a encargar allá, yo voy a estar aquí. Y vamos a comenzar a las 10 porque estoy siempre queriendo ver si despido no menos de 10 para las 11 para comenzar a tiempo nuestro servicio, y voy a apuntar a ver si puedo terminar a las 10:45. Pero para terminar a las 10:45 quiero suficiente tiempo y quiero comenzar a las 10. Bien. Así es que, hermano, le animo a que esté en su casa, agarre su Biblia y lea todo el capítulo 6 del libro de Efesios. Lea todo el capítulo. Y va a recordarse cosas que ya hemos estudiado, pero específicamente el tener en memoria este pasaje que nos habla de la armadura de Dios. Gloria a Dios que yo no tengo que enfrentar al enemigo sin nada. Dios me ha provisto lo que yo necesito. Es asunto mío ahora si entro en batalla con armadura o sin armadura. Entrar sin armadura es derrota segura. No podemos contra Satanás. Vestidos de toda la armadura de Dios. Comenzamos nuestro servicio a las 11, faltan 10, y hermanos, todos aquí para comenzar nuestro servicio inmediatamente a las 11. Los hermanos del coro en su lugar.